Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a una nueva transmisión de este programa a través de la Biblia. Doy gracias a Dios por esta bendición que me da de poder compartir con ustedes nuevamente un día más. Gracias también le doy a Dios por cada uno de ustedes que está ahí en sintonía, que está interesado por aprender más de la palabra de Dios. Siempre lo digo, la palabra de Dios es una herramienta poderosa que el Señor nos ha entregado para poder predicar la palabra de Dios con autoridad, para poder hablar de Dios con autoridad, para presentar el Evangelio con autoridad. Y obviamente es una riqueza, una bendición para nosotros el poder estudiar la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder tener este tiempo apartado durante el día para estudiar la palabra de Dios. El día de hoy nuestro estudio estará enfocado en los libros históricos. Vamos a realizar una introducción a lo que son los libros históricos dentro del canon de la Biblia. Todavía estamos en el Antiguo Testamento, ya hemos realizado, haciendo un resumen, una introducción a lo que es la Biblia, la importancia de la palabra de Dios, su naturaleza. También hablamos acerca del Antiguo Testamento, hicimos una introducción al Antiguo Testamento y ya hemos estudiado los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, la sección conocida como el Pentateuco, como la ley o la Torá, como lo llaman los judíos. Vimos una panorámica de cada uno de ellos. La idea el día de hoy es poder hacer una introducción a los libros históricos, cuáles son los temas principales que van a abarcar estos libros y hacer mención de los libros que componen esta sección, la segunda sección en el Antiguo Testamento. Y antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a orar y pedirle al Señor que nos sea guiando y nos sea asistiendo en este tiempo de estudio de su palabra. Gracias le damos, Señor, en esta hora por la oportunidad y la bendición que nos da nuevamente de poder, a través de este medio, poder tener un tiempo de estudio de su palabra, Señor. Gracias te doy por esta bendición. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que está ahí en sintonía, que está escuchando de tu palabra, que está oyendo tu palabra, que está reflexionando, que está estudiando y que está aprendiendo cada vez más de tu palabra, Señor. Lo único que queremos es ser obreros aptos para trabajar, obreros aptos que hablen de tu palabra, Señor, de forma correcta, que puedan compartir tu mensaje, Señor, a aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo que nos das y te pedimos, Señor, que nos seas acompañando, asistiendo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos entonces el día de hoy con nuestro estudio, dedicado entonces, como les decía, a los libros históricos. Cuando estudiamos las panorámicas de los libros anteriores, o bueno, cuando hicimos una introducción a la Biblia, hablamos acerca de lo que, de las diferentes clasificaciones, de las diferentes agrupaciones de libros que nosotros encontramos en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Y hablamos acerca de libros históricos. También vimos un poquito acerca de la clasificación hebrea de la Biblia, que es distinta a la que nosotros tenemos. Nuestra clasificación corresponde más a la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida esa versión griega como la Septuaginta. Hemos mencionado varias veces, en varias ocasiones, esta versión del Antiguo Testamento. Esta sección presenta los libros clasificados según el canon de la Vulgata Latina, como históricos. ¿Ya? Hay otra traducción que también la hemos mencionado, que es la Vulgata Latina, que es la traducción no al griego, sino que al latín. Tal denominación, sin embargo, es anterior y se deriva de la versión, como les mencionaba, Septuaginta, o la versión de los 70. Es decir, de la versión griega de la Biblia hebrea, de la traducción del hebreo al griego. En ella, además de tener un canon diferente, los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes son denominados profetas anteriores. Y esta categoría en el Antiguo Testamento es conocida como Nevi'im o Nevihim, que es la categoría o la clasificación en el Antiguo Testamento que se conoce como los profetas. Entonces tenemos
Ya aquí hay diferencias, porque en nuestra Biblia, podríamos decir en nuestra Biblia en versión español, nuestra Reina Valera, llamémosle así, y aquí una versión muy conocida, la división es distinta, obviamente es distinta. Nuestros libros históricos no son los mismos libros históricos que la Biblia hebrea posee, ¿ya? No es la misma clasificación. Entonces, decíamos que los libros de Josué, Jueces, Samuel, o sea, primero y segundo de Samuel, y Reyes, primero y segundo de Reyes, son denominados profetas anteriores. Ahora también eh, hacer esa aclaración. Algunas personas me han preguntado por qué digo primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónica. Lo digo así porque son libros. Ustedes saben, ya hemos mencionado que Samuel, Reyes y Crónicas, cada uno de ellos son un libro distinto, obviamente, pero que al momento de ser traducidos, al momento de ser traducidos al griego, se comienza a hacer una división, debido a la extensión también de cada uno de estos libros. Estos libros son muy extensos y hay una división en dos partes, primero y segundo de Samuel. Por eso se le dice primero y segundo, porque corresponden a un libro, ya que fueron divididos en dos. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos cartas, ¿cierto? Las cartas del apóstol Pablo, como por ejemplo, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo. Ahí hacemos diferenciación en primera y segunda, porque corresponden a cartas, corresponden a epístolas. Por eso que es primera carta, segunda carta. Y en el caso de estos libros, los libros históricos como Samuel, Reyes y Crónicas son libros, por lo tanto se les debería llamar correctamente como primero y segundo, de Samuel, de Reyes y Crónicas. Por esa razón yo los menciono o los digo de esa forma, ¿ya? Los libros de Ruth, Esther, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas en la Biblia hebrea pertenecen al bloque o a la clasificación o a la o o ay, se me olvidó la palabra. Bueno, digamos clasificación, ¿ya? Corresponden a la clasificación de escritos o al grupo de escritos, eso iba a decir, al grupo de libros llamado escritos. Lo voy a mencionar otra vez para que quede más claro. Ruth, Esther, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas en la Biblia hebrea pertenecen al bloque de libros, ¿ya? O a la clasificación conocida como escritos, que en hebreo se dice Ketuvim. Entonces aquí ya tenemos parte de los libros históricos. La segunda parte de los libros históricos están en esta sección, Ketuvim, que es la sección conocida como los escritos. Ahora, para nosotros, vuelvo a decir, para nosotros todos estos libros que están en diferentes clasificaciones, en diferentes agrupaciones dentro del Antiguo Testamento en el canon hebreo, para nosotros están todos en una sola clasificación, que es libros históricos. Pero es bueno aclarar este tema, es bueno mencionar todo esto, porque muchas veces nos vamos a encontrar con literatura que en algunos casos, cuando se hablan de estos libros, utilizan la clasificación hebrea. ¿Ya? En algunas ocasiones vamos a encontrar textos que hablan acerca de los profetas anteriores y, no estamos, y cuando hablamos y cuando leemos, perdón, algún texto que mencione los profetas anteriores, se está refiriendo, lo más probable es que se esté refiriendo a la denominación que los hebreos le daban a estos libros, correspondiente al canon hebreo. Entonces, por eso es importante hacer esta aclaración.
Y como les decía, los demás, los libros restantes como Ruth, Esther, Esdras, Nehemías y primero y segundo de Crónicas son denominados como escritos, Ketuvim, están en esta clasificación. Ruth y Esther reciben todavía una consideración posterior dentro de ese bloque, pues integran al lado de Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Eclesiastés un conjunto de 5 rollos denominado Megilot. Megilot. Podríamos decir que en la sección o en la clasificación o en el grupo de libros denominados escritos, o sea, Ketuvim, hay otra, podríamos decir, otra subdivisión, otra clasificación dentro de ellos que otra clasificación, como les decía, que es conocida como Megilot. Y allí se encuentran Ruth y Esther. Entonces, en el canon hebreo es un poco difícil, más que un poquito, es bastante difícil poder agrupar nuevamente ya teniendo nosotros un concepto de las diferentes clasificaciones que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, como es la ley, los libros históricos, profetas mayores y libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Así nosotros los conocemos y ya tenemos un poco claro el panorama que tenemos en el Antiguo Testamento, pero cuando vamos al canon de la Biblia hebrea nos encontramos con esta dificultad en que algunos pertenecen a cierta clasificación, otros no, otros son considerados como profetas, otros no, otros pocos son considerados como libros históricos y otros son considerados como en parte como libros poéticos. Entonces, eh, al momento de enfrentarnos al canon hebreo tenemos esta dificultad, pero es bueno, como les decía, hacer esta aclaración cuando nos enfrentemos en algún momento a algún texto, algún libro que nos mencione estas categorías, estas clasificaciones, y nosotros vamos a tener más claro que se está refiriendo a las clasificaciones que posee el canon hebreo y no al canon que la Septuaginta ya después comenzó a utilizar. Estos libros se leen, por ejemplo, los libros de Megilot, esta clasificación, esta subdivisión, se leen en diferentes fiestas litúrgicas del pueblo hebreo, de los judíos. Por ejemplo, Cantar de los Cantares en la fiesta de la Pascua, Ruth en la fiesta de Pentecostés, Lamentaciones en el recuerdo de la destrucción del templo de Jerusalén, Eclesiastés en la fiesta de las carpas o fiesta de los tabernáculos, como se menciona en la escritura, y Esther en la fiesta de Purim. Entonces, vamos a, vamos a ver que esta clasificación ya corresponde también o tiene un significado importante dentro del canon hebreo porque evoca también a todas estas fiestas litúrgicas, estas fiestas solemnes, ¿cierto? Dentro del calendario hebreo. Entonces aquí tenemos como un concepto o tenemos una idea para poder relacionar del por qué existe esta subdivisión, ¿ya? O esta clasificación dentro de la misma clasificación conocida como Ketuvim, o sea, escritos. Y tenemos el significado o tenemos la aplicación de esta subdivisión, entendiendo que son libros que son leídos periódicamente durante el calendario hebreo. Así que aquí tenemos ya más o menos claro, ya dentro de todo lo que hemos mencionado, más o menos claro a qué clasificación en el canon hebreo podemos encontrar, en qué clasificación, en qué sección podemos encontrar estos libros que nosotros en nuestra Biblia actual, podríamos decirlo así, los encontramos en una sola categoría, como son los libros históricos. Entonces, en el Antiguo Testamento el canon hebreo está compuesto por los primeros 5 libros, que son conocidos como la ley o la Torá. Después vienen los libros que son considerados como profetas, Nevi'im. Y después los demás escritos que son llamados Ketuvim.
podríamos decir que las consonantes de estas clasificaciones y de los nombres que acabamos de mencionar dan como resultado la palabra Tanakh, Tanaj o Tanakh, que es como se conoce, que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Que es conocido como el Antiguo Testamento. Torah, Nevi'im y Ketuvim, ¿ya? Da como resultado esta palabra, este término Tanakh, que encierra todos los escritos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el contenido de los libros históricos? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son las principales temáticas que nosotros podemos encontrar en estos 12 libros? ¿Cuáles son los libros históricos? No los hemos mencionado. Bueno, los mencionamos por separado, ¿cierto? Hablando de dónde se encuentran en el canon hebreo. Pero los libros constan desde Josué hasta Esther. Tenemos Josué, Jueces, tenemos Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, el libro de Esdras, Nehemías y por último tenemos el libro de Esther. Esos son los libros históricos y que vimos diseminados, ahí esa es la palabra, diseminados en las tres clasificaciones del Antiguo Testamento, del Tanakh hebreo. Las principales temáticas, los principales temas son la conquista de Canaán, el establecimiento de Israel en Canaán, el periodo de florecimiento en Canaán, decadencia en Canaán, cautiverio babilónico y la restauración del pueblo a Palestina. Esas son las principales temáticas de los libros históricos. ¿Por qué se llaman libros históricos? Porque nos cuentan la historia del pueblo de Israel desde el momento que ellos toman posesión de la tierra prometida. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde podemos encontrar toda esta historia? Comenzando con el libro de Josué. Ahí vemos cómo los israelitas, la segunda generación, como mencionamos en el estudio anterior, en la panorámica del libro de Deuteronomio, mencionamos que eh, la primera generación que salió de Egipto, aquella que vio las maravillas en Egipto, que vio las plagas, que vio la provisión de Dios, que vio cómo Dios abrió el mar rojo, vio cómo Dios proveyó para sus necesidades cuando tuvieron hambre, cuando tuvieron sed. Toda esa generación que salió del desierto y que vio las maravillas de Dios, toda esa generación, salió de Egipto, perdón, toda esa generación pereció en el desierto, después de ser castigada a vagar por el desierto los 40 años. La generación que entra a la tierra prometida es una nueva generación. Solamente Josué y Caleb, solamente estas dos personas de la generación anterior fueron los que entraron en la tierra prometida. Y fue Josué quien se convierte en el sucesor de Moisés y guía al pueblo ya en una etapa distinta de la historia del pueblo de Israel. Josué, si bien fue el sucesor de Moisés, no se comparó a la calidad de líder que fue Moisés. ¿Ya? Josué se convierte en un líder, obviamente del pueblo de Israel, pero un líder militar. Él fue el encargado de poder elaborar, de poder realizar todas esas campañas militares, de realizar la estrategia militar, obviamente guiado por Dios, para la toma, la posesión de la tierra prometida, de Canaán. Entonces, esto lo vemos nosotros en el libro de Josué. Y vemos cómo en todo este tiempo vemos cómo la mano de Dios está a favor del pueblo de Israel. La primera ciudad que ellos toman fue Jericó. Y vemos cómo la obediencia del pueblo de Israel, aquí vemos claramente cómo la obediencia del pueblo de Israel, cómo la obediencia de ellos trajo consigo la bendición, la provisión de parte de Dios. Entonces vemos cómo
la toma de Jericó da a entender, o es el ejemplo, de cómo ellos debían hacer las cosas, de cómo ellos debían idear todas sus estrategias, pero obviamente considerando la voluntad de Dios, siendo obedientes a la voluntad de Dios. Finalmente, la tierra, Dios se las había entregado, ahora ellos tenían que conquistarla. Pero en este esfuerzo que ellos iban a realizar, en primer lugar estaba la dirección de Dios, la voluntad de Dios. Ellos tenían que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y vemos que las estrategias, si bien eran estrategias militares, aún así las estrategias para la posesión siempre vemos que estaban guiadas por la mano de Dios. Si Israel hubiese hecho eso como lo hizo en Jericó, si hubiese obedecido como lo hizo en Jericó, todo el territorio cananeo, todo el territorio cananeo hubiese sido conquistado por los israelitas en su totalidad. Lamentablemente no fue así, no fue así. Hicieron alianzas con algunos cananeos, no pudieron eliminar a todos los pueblos, a todos quienes moraban en la tierra de Canaán, y esto trajo consigo un periodo de opresión. Cuando las tribus se establecen, se dividen el territorio y se establecen en Canaán, comienzan a vivir una vida independiente de las demás tribus. Aquí vemos cómo Israel obviamente no es una nación, no es una nación como tal, sino que son tribus, son familias que se establecieron, se situaron en el territorio y comienzan a vivir una vida independiente de las demás tribus. Y por una situación, por razones geográficas, hay una clara delimitación entre lo que es el norte y el sur. Por lo tanto, las tribus que quedaron al norte y las tribus que están al sur están totalmente incomunicadas entre sí. No hay un líder que los una, no hay un líder como Moisés, como Josué, que los una como tribus, sino que son familias que se dispersaron por el territorio y que se establecieron y que además tuvieron que convivir con, con los pueblos, con los habitantes que no pudieron expulsar de la tierra. Quedaron con algunos pueblos que tuvieron que vivir con algunos pueblos que no pudieron ellos conquistar, con territorio en donde vivían todavía parte de los habitantes de Canaán. Entonces esto trajo consigo consecuencias. Porque de aquí en adelante, desde que el pueblo de Israel se establece en Canaán, comienzan a vivir un ciclo de apostasía. ¿Por qué digo un ciclo de apostasía? Porque al no tener un líder, ellos se olvidaron de cumplir con la ley de Dios, quebrantaron la ley de Dios, se volvieron idólatras y se contaminaron y se mezclaron con los cananeos, con las costumbres paganas de los cananeos. Se familiarizaron con los cananeos, cosa que no estaba permitido, que Dios se lo había prohibido. Pero aquí vemos una vez más la desobediencia y la rebelión del pueblo de Israel. Así tal cual como lo fue en el desierto, así tal cual ahora lo estaban haciendo en la tierra que Dios le había entregado. Como le decía, comienza el pueblo de Israel a vivir un ciclo de apostasía, de opresión, porque así como Israel fue en su momento el instrumento de parte de Dios para hacer juicio a los cananeos, ahora los mismos cananeos, estos pueblos enemigos, estos pueblos vecinos enemigos que se levantaban en contra, que estaban ahí en Canaán, se van a levantar en contra de los israelitas y van a ser el instrumento utilizado de parte de Dios para hacer juicio sobre las tribus de Israel, debido a su pecado, a su desobediencia, a su rebelión. Entonces vemos cómo aquí los papeles se cambian, ¿ya? Ahora estos pueblos enemigos son el instrumento que Dios va a utilizar para castigar la rebelión del pueblo de Israel, de las tribus de Israel. Entonces comienza este ciclo de apostasía, opresión. En tercer lugar, de arrepentimiento, porque aquí el pueblo de Israel, las tribus de Israel, después de verse sometidas bajo estos pueblos enemigos,
bajo sus enemigos, se arrepienten y reconocen su pecado, reconocen que han desobedecido a Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La liberación por parte de un juez, de un libertador, de un caudillo. Dios levanta a hombres que liberan las tribus de Israel de sus enemigos opresores. Por ejemplo, se levantaban los filisteos, Dios levantaba a quien conocemos, a un juez bien conocido, Sansón, que liberta a las tribus de los filisteos. Si bien estos líderes, estos jueces que se levantan para libertar, para guiar al pueblo de Israel, no están a la altura de Moisés, de Josué, si bien aún así Dios los levanta para libertar, para dar libertad a las tribus de Israel. Y así ocurre que cuando Dios levantaba un juez, Dios libraba a las tribus de sus enemigos opresores. A la muerte del juez, adivine qué es lo que pasaba. Adivine. Pero lo que pasaba es que el pueblo de Israel nuevamente volvía a olvidarse de Dios. Entonces volvemos al ciclo de apostasía, de opresión, se levantaba un nuevo enemigo, de arrepentimiento por parte de las tribus de Israel, y nuevamente la respuesta de Dios era levantar a un libertador. Y así el pueblo de Israel vivió durante muchos años en esta situación. ¿Por qué? La razón es porque la razón la encontramos en el último versículo del libro de Jueces, que nos dice que en aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Fíjese cómo era la vida de las tribus de Israel, cómo era la vida del pueblo de Dios. Cada uno hacía lo que quería, porque obviamente no había un líder que los guiara, no había un líder como Moisés, como un Josué. Imagínese si estando Moisés y estando Josué, el pueblo de Israel se rebelaba, imagínese ahora que ya no hay líderes de tal nivel. Cada uno hacía lo que quería. ¿Y por qué? Porque lo que las tribus de Israel, lo que el pueblo de Dios quería era hacerlo su propia voluntad. Nunca estuvieron de acuerdo, nunca estuvieron conformes cuando estaban en el desierto. Aún estando en Egipto, no estaban conformes. Perdón, aún estando en el desierto, siendo libres, viendo las maravillas de Dios, la provisión de Dios, aún no estaban conformes, sino que se conformaban siendo esclavos en Egipto. No estaban conformes con el liderazgo de Moisés. No estaban conformes con que Dios morara ahí en el tabernáculo, en medio de ellos. No estaban conformes con la nube de día que los tapaba, le hacía sombra en el desierto. No estaban conformes con la columna de fuego que los guiaba por la noche. No estaban conformes con la presencia de Dios ahí en el tabernáculo. No estaban conformes con nada. Ni con el maná, ni con el agua, ni con las codornices, ni con nada estaban conformes. ¿Por qué? Porque en su corazón siempre estaba el ser igual a las demás naciones, el ser igual a los egipcios, en adorar las deidades de los egipcios. Y de hecho, esa es la razón por la cual el pueblo de Israel, las tribus de Israel piden a Samuel que haya un rey en Israel, para ser igual a las demás naciones. Ahora, dentro de los planes de Dios estaba que hubiese un rey en Israel, claramente estaba dentro de los planes de Dios, pero no era el tiempo de Dios. Aún así, Dios lo permite y escogen a Saúl como el primer rey de Israel. Y aquí comienza un nuevo periodo de la historia del pueblo de Israel, desde la teocracia, el tiempo en que Dios era el que mandaba directamente al pueblo de Israel, el que gobernaba el pueblo de Israel, por Moisés, por Josué, por estos líderes que se levantaban, estos caudillos, estos jueces. Ahora habría rey en Israel, el paso de la teocracia a la monarquía. Y el primer rey es Saúl. Aunque Saúl no era la norma, Saúl no cumplía las características, no tenía las cualidades para ser un rey conforme a los propósitos de Dios. ¿Quién fue ese rey conforme a los propósitos de Dios y un hombre conforme al corazón de Dios? Fue el rey David. De hecho, él es la norma. Él es la norma para un rey de Israel. Él es la norma, él es la persona que cumple la norma para ser considerado un rey. Y de hecho la Biblia menciona al rey David como el rey de Israel. ¿Ya?
No se habla del Mesías, no se habla del Mesías como el hijo, no se habla de Jesucristo, por ejemplo, como el hijo de Salomón o como el hijo de Saúl, sino que como el hijo de David, con el cual Dios estableció un pacto. Entonces aquí Israel vive un tiempo de un reino unificado y un tiempo de esplendor ya posteriormente con Salomón. David establece el reino, une las tribus, establece Jerusalén como la capital del reino, como la capital religiosa. Ahí es donde quiere construir la casa para Dios, el templo. Ahora Salomón lo construye, le permite construir el templo a Salomón. Y vemos que durante el reinado de Salomón, Israel tiene un mayor esplendor, una mayor gloria, y ante la mirada de las demás naciones, Israel está en lo más alto. Alcanza un esplendor nacional, podríamos decirlo así. Sin embargo, a pesar de que Salomón fue un hombre sabio, debido a la sabiduría que recibió de parte de Dios, aún así su sabiduría, su elocuencia, todo su conocimiento no bastó porque aún así él se vio envuelto en lo que fue la idolatría y llevó al pueblo de Dios a la idolatría. Esto trajo consigo lo que se conoce más adelante como la decadencia de la nación de Israel. Ya hemos visto varios puntos: la conquista de la tierra de Canaán, la posesión o el establecimiento en la tierra de Canaán, el periodo de los jueces, el reino unido bajo los reinados de Saúl, David y ahora Salomón, y finalmente cuando Salomón muere, se divide el reino. Y aquí comienza un periodo ya más oscuro y decadente en la historia del pueblo de Israel, porque de aquí en adelante el reino se divide. Y se divide en el reino del norte con 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y ya habíamos mencionado que debido por razones geográficas, esta división ya era evidente, ya por razones geográficas, pero también además por razones políticas y por razones que tenían que ver con el trono. El reino se divide y ese esplendor que Israel que tuvo comienza a decaer. Y obviamente debido a la desobediencia, al no cumplir las normas que Dios había establecido para los reyes y obviamente para el pueblo de Israel. Entonces aquí comienza la decadencia del pueblo de Israel. Se divide el reino, se conoce al reino del norte como Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur como Judá y su capital Jerusalén. Hablando del reino del norte, el reino del norte se caracterizó por ser un reino que sus reyes fueron malos, no fueron temerosos de Dios, fueron idólatras, construyeron lugares altos, templos para adorar a dioses paganos, llevaron al pueblo a la idolatría, asesinaron a sus profetas y finalmente en el 722 es destruido el reino del norte por el imperio asirio. 9 dinastías gobernaron en el reino del norte. En cambio, en el reino del sur solo se mantuvo una sola dinastía, la dinastía del rey David. Y si bien hubieron reyes piadosos, aún así la desobediencia del pueblo de Israel, su idolatría, también los llevó del reino del sur, perdón, el reino de Judá, los llevó a la destrucción en el 586 a.C., cuando Nabucodonosor, eh, que estaba al mando ahí del imperio babilónico, toma Jerusalén, destruye el templo y se lleva al exilio a Babilonia a los judíos. Entonces vemos cómo la profecía de Moisés se cumple cuando él les dijo en los últimos capítulos de Deuteronomio, que el pueblo de Israel, si era desobediente, no cumplía con la ley de Dios, iban a sufrir las consecuencias. Iban a sufrir las consecuencias en donde ellos serían llevados en cautiverio. Y aquí vemos cómo se cumple la palabra de Dios, cómo se cumple la profecía de Moisés. Esa advertencia que le hace el pueblo de Israel. Antes que entrara en la tierra, antes que se estableciera, Moisés ya le había advertido. Ya había predicho lo que iba a suceder con
con Israel. Como les decía, les vuelvo a mencionar, en el 722 Asiria asola el reino del norte, las 10 tribus, y las dispersa. Solamente algunos quedaron ahí en el reino del norte, en Samaria, y de hecho se mezclaron mucho, porque las políticas de conquista de los asirios era llevarse del territorio conquistado a los habitantes y traer a ese lugar personas, hombres, mujeres de otras naciones. Entonces mezclaban a las personas. Y los samaritanos comenzaron a tener a adoptar, a mezclar. Hubo un sincretismo ahí también religioso debido a la diversidad cultural de las personas que llegaron a vivir ahí. Y es por eso que también los judíos al ver esto, también ellos como celosos de su fe, ellos comenzaron a tener esa enemistad también, esas diferencias con los samaritanos, porque ellos consideraban que los samaritanos se habían contaminado, estaban contaminados con las culturas, con la ideología, con la religión de las demás naciones. En cambio, los judíos, el reino del norte, perdón, el reino del sur, ellos sí decían mantenerse puros. Además estaba el templo ahí en Jerusalén. Pero como les mencionaba, en el 586 sucede que Nabucodonosor toma Jerusalén, la sitia, la destruye y destruye el templo. Y ellos son llevados en cautiverio, en exilio a Babilonia. Pareciera que ahora el territorio israelita o los israelitas, el pueblo de Dios, dejó de existir. Sin embargo, años más tarde, en el 538, ya no estaba, no predominaba el imperio babilónico, sino que el imperio persa, y el rey Ciro ya decreta que los judíos pueden regresar y reconstruir su templo. Y aquí comienza una nueva etapa, un nuevo periodo en la historia del pueblo de Israel, que es el periodo de la restauración. Y ahí vemos los libros de Esdras, Nehemías, Esther. Libros de cuando hablamos de la monarquía unida y la monarquía dividida, podemos ver esa historia en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Y ahora libros de Esdras, Nehemías, Esther, nosotros vemos el periodo de la restauración, en donde Esdras ya regresa con una cantidad, miles de judíos que regresan a Jerusalén, a Palestina, y comienza la reconstrucción del templo. Y otros más que regresan también, comienzan la reconstrucción al mando bajo la dirección de Nehemías, comienza la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Entonces comienza nuevamente la historia del pueblo de Israel. También esto había sido profetizado por Moisés, que si el pueblo de Israel desobedecía, iban a ser llevados en cautiverio, iban a ser sacados de la tierra que Dios les había entregado, iban a ser sacados de esa tierra, pero también Moisés le habla de un tiempo de restauración, un tiempo de restauración, les da esperanza. Y aquí vemos cómo también se cumple esa palabra, como el pueblo de Israel, ahora no en su totalidad, sino que los judíos que fueron llevados en cautiverio a Babilonia, ellos son los que regresan y reconstruyen el templo, obviamente no con el mismo esplendor del templo de Salomón, pero sí reconstruyen el templo, los muros de Jerusalén, y vuelven a comenzar, o sea, vuelven a contar una historia, vuelven con esa esperanza también mesiánica, una esperanza viva en el Mesías. Entonces aquí vemos en estos libros todos estos periodos de la historia: la conquista, el establecimiento en Canaán, el periodo de los jueces, el periodo de la monarquía unida y el periodo de la monarquía dividida, el exilio, el cautiverio babilónico y nuevamente el retorno a Palestina, ya el periodo de la restauración. Ahora, ¿cuál es la importancia? Ya vimos los temas más importantes que abarca eh, los libros históricos. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos libros? En primer lugar, porque buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos el relato histórico de Israel.
Entonces, hay muchas cosas que vamos a entender si entendemos la historia del pueblo de Israel, si entendemos la historia que se nos narra en estos libros. Por ejemplo, tenemos indicios del por qué judíos y samaritanos no se llevan bien, como les mencionaba. Los samaritanos, bueno, había un sincretismo, o sea, una mezcla en cuanto a las creencias de los samaritanos. No se habían mantenido puros, ya, sino que se mezclaron, familiarizaron con las demás naciones, con las demás culturas, los demás habitantes que llegaron ahí a, a Samaria, el reino del norte, después de que fueron, la mayoría fue llevado al exilio, fue dispersado por otros lugares. Entonces, vemos que aquí hay indicios de esa enemistad que hay entre los judíos y los samaritanos, que los judíos se mantuvieron puros y los samaritanos pareciera que no se mantuvieron puros. Entonces ahí vemos ya esas diferencias que hay entre judíos y samaritanos. ¿Cómo lo podemos entender? Viendo estos acontecimientos que se nos narran en los libros históricos. Porque enseña además grandes lecciones morales y espirituales. Y la gran lección que nosotros podemos extraer de los libros históricos es lo que sucede con el hombre que se olvida de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, que se olvida de Dios de lleno. ¿Cuáles son las consecuencias? Podríamos extraer lecciones en el libro de Jueces, cómo, cómo es el hombre que vive sin tener a Dios en su corazón. O sea, una persona que hace lo que quiere. ¿Y cuáles son las consecuencias? Apostasía, opresión, pruebas, dificultades, arrepentimiento y respuestas de parte de Dios. Vemos muchas lecciones espirituales que podemos extraer en estos libros, que a pesar de que nos cuentan una historia, pero detrás de esa historia hay un trasfondo espiritual que nos ayuda a nosotros también a poder aplicarlo en nuestra vida, poder extraer lo mejor, ¿cierto? Y también evitar los errores que el pueblo de Israel cometió. Su importancia también radica en que relata a un Dios sobrenatural teniendo contacto directo con un pueblo en la historia bíblica. Él es el protagonista de esta historia. Y eso es importante porque a diferencia de las demás naciones, la historia del pueblo de Israel se caracteriza porque el protagonista de la historia es Dios. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Y vemos que en cada fase de su historia, en cada etapa de la historia del pueblo de Israel, Dios está presente. La mano de Dios está presente ahí. Porque es la base para entender la profecía. Por ejemplo, si nosotros queremos entender los libros de los profetas mayores, profetas menores, que encontramos en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener el contexto de los libros históricos. El contexto, por ejemplo, de los libros de Reyes y Crónicas. Porque los profetas profetizaron en un periodo en específico. En el periodo de un rey en específico, se dirige a un reino en específico, al norte o al sur, a Israel o a Judá. Entonces, si no tenemos el contexto histórico, no vamos a poder entender el contexto de la profecía de los profetas. Por eso es muy importante estudiar estos libros, aunque parecieran ser muy tediosos, por ejemplo, los libros de Rey o Crónicas, que fuesen muy aburridos incluso de leer, pero es muy importante que tengamos presente este contenido para entender entonces la profecía, la intención de la profecía, a quién le están hablando y cuál es la situación que está viviendo el reino al que el profeta le está entregando el mensaje. Entonces, muy importante entender la historia. Eh, y como hemos mencionado, Dios es el protagonista de la historia del pueblo de Israel. Entonces, es muy importante estudiar la historia, es muy importante estudiar estos libros porque nos hablan, nos muestran, podemos concluir en base a ellos que Dios está obrando a lo largo, desde el inicio de la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cómo la mano de Dios está ahí presente, en momentos buenos y en momentos malos. Aún así, la mano de Dios está presente. Él es el que guía.
todas las cosas. Sus propósitos no son, no se ven, no se ven puestos en peligro debido a lo que está aconteciendo en la historia, sino que Dios utiliza todas aquellas cosas. Dios está ahí en medio. Y Él es el protagonista, como decíamos, el protagonista principal. Dios no tiene aquí un papel secundario dentro de la historia del pueblo de Israel, sino que Él es el actor principal de la historia del pueblo de Israel. De Dios depende la historia de Israel. No se trata de Israel, sino que se trata de Dios. Por eso que es importante cómo el pueblo de Israel responde ante Dios. Porque si Israel vive, lo que vive es en relación a su respuesta, es en relación a la actitud que tiene frente al actor principal, que es Dios. Entonces aquí quiero mencionar algunos aspectos importantes dentro de la historia del pueblo de Israel, donde vemos obviamente la mano de Dios, vemos la intervención de Dios y vemos el protagonismo de Dios. Por ejemplo, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial, le hizo grandes promesas y estableció un pacto con él. Dios lo escogió, Dios estableció un pacto con él. Dios le entregó promesas a Abraham. Es Dios. Abraham no buscó a Dios. Abraham no salió de su hogar, de su ambiente, porque sí. Dios lo sacó. Dios le habló. Dios estableció un pacto con él. En base al pacto que Dios establece con él, vemos que el Pentateuco, todas sus temáticas están relacionadas con esto, con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios libró con notable poder sobrenatural a los hebreos de la esclavitud egipcia. Aquí vemos que el pueblo de Israel no hizo nada por liberarse. No hizo nada, ellos no hicieron nada, no había nada, ningún mérito en ellos, sino que todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Estableció una relación íntima y única con los hebreos en el Sinaí, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modelo del tabernáculo. Entonces, Dios escogió a Israel. ¿Tenía algo bueno Israel? Nada. No hay ningún mérito en Israel. Entonces, todo lo que ellos construyeron a lo largo de su historia no tiene que ver con sus méritos propios, sino con la voluntad de Dios, por la gracia y misericordia de Dios, por los propósitos eternos de Dios. Entonces, estableció una relación íntima con ellos. Pactó con ellos en el Sinaí. Tuvieron allí un magnífico, una magnífica escena de la presencia de Dios ahí en el monte Sinaí. También Dios les entregó el mismo modelo, cómo ellos debían construir un tabernáculo para Dios morar en medio de ellos, para que Él pudiera morar, habitar ahí en medio de su pueblo. Entonces, ¿fue la idea de Moisés? ¿Fue la idea del pueblo de Israel construir el tabernáculo? No, fue iniciativa de Dios. ¿Cómo lo hemos visto en la naturaleza de la palabra de Dios? Que Dios se reveló al hombre, no el hombre buscando de Dios. Pudo entender quién era Dios, pudo conocer los propósitos de Dios y pudo entender el consejo de Dios. Fue Dios quien se dio a conocer al hombre. Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. Dios quiso establecer una relación de pacto, una relación íntima, estrecha. Dios pactó con ellos. Dios estableció allí el tabernáculo en medio del pueblo de Israel para morar en medio de ellos. Dios les entregó Canaán como regalo a los hebreos mediante la conquista dirigida por Josué. Ahora, como hemos visto, no fue en su totalidad, pero obviamente fue conquistada, el territorio fue conquistado por los israelitas, por los hebreos. ¿Pero fue mérito propio? No. Si bien tuvieron que realizar sus estrategias militares,
campañas militares que les permitiera poder tomar posesión de la tierra, pero todo esto dependía de la obediencia a Dios, del actor principal. Todo esto dependía de cómo ellos actuaran, de cómo ellos se relacionaran con Dios. Entonces, vuelvo a decir, nada de los logros que el pueblo de Israel pudo realizar durante toda su historia, nada de aquello tiene mérito propio. Todo es en relación a Dios, todo depende de Dios, todo nace de Dios. Entonces, el pueblo de Israel nace en Dios. Su historia tiene como origen a Dios. Su historia se desarrolla en relación a Dios, gracias a Dios. Inauguró la monarquía hebrea y en especial estableció la dinastía davídica. Y aquí vemos este tema de una dinastía davídica. Ahora, no por la importancia del rey David, no por la trascendencia que haya tenido David como rey, sino por la gracia de Dios que estaba depositada sobre el rey David. Aquí David no era el protagonista, volvemos a decir, Dios era el protagonista. Dios derrama de su gracia sobre David, establece un pacto con David. Él le promete que su reino no tendría fin, pero no tiene nada que ver con la importancia, la trascendencia de lo que el rey David haya hecho, lo que haya hecho por Israel, lo que haya hecho por Dios, sino lo que Dios hizo con él, con el rey David. Disciplinó a los hebreos apóstatas entregándolos a caldeos quienes los deportaron a Babilonia. Y así como mencionábamos también anteriormente, así como Israel fue el instrumento ejecutor de los juicios de Dios para Canaán, así también ahora y en los tiempos de los jueces fueron los enemigos opresores, ahora también estos imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, fueron los instrumentos que Dios utilizó para disciplinar al pueblo de Dios, a su pueblo. Entonces, no es que en este momento el pueblo, Dios se haya olvidado de Israel, se haya olvidado de su pueblo. La historia no terminaba ahí, sino que Dios seguía trabajando en las vidas de su pueblo. Aún estos eventos tristes, ¿ya? Estos eventos desalentadores para el pueblo de Dios, aún así, en este periodo de la historia del pueblo de Israel, Dios estaba ahí. Dios seguía siendo el protagonista. Dios restauró a los fieles a la tierra de Canaán mediante el decreto de Ciro, el gran rey persa. Y sin pensar, sin imaginárselo, el pueblo de Israel, sin poder imaginar en algún momento que ellos iban a volver a su tierra, Dios nuevamente ahí vemos la mano de Dios, vemos el poder de Dios obrando a favor del pueblo de Israel. Cuando el rey Ciro decreta que los judíos pueden regresar a Palestina. Entonces vemos cómo la mano de Dios está presente siempre en la historia del pueblo de Israel desde sus inicios. Y eso obviamente nos da a entender a nosotros y podemos concluir que es Dios el protagonista principal, es Dios que tiene el primer lugar en todas las cosas, que es Dios el origen de todas las cosas. Entonces podemos nosotros pensar en las diferentes situaciones que nosotros nos hemos encontrado en la vida en donde pensamos que Dios no está presente, pero Dios sí está presente. Para Israel, cuando estaban, para el pueblo de Dios que estaba en el exilio en Babilonia, quizás era difícil el poder pensar en algún momento que iban a volver a ser ese pueblo de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación que nosotros pensamos que lo que estamos viviendo está totalmente alejado de los propósitos de Dios. Pero aún así, Dios está presente. Porque esto no se trata de nosotros.
Se trata de Dios. Se trata de Dios. Se trata de la gracia que Dios ha puesto en nosotros. No se trata de la gracia que yo tenga, sino de la gracia que Dios ha puesto en mí. No se trata de las cualidades que yo tengo, sino de las cualidades que Cristo, que el Señor puso en mí. No se trata de mí. No se trata de los beneficios que yo pueda adquirir. No se trata de, de la gloria mía. No se trata de mis méritos. No se trata de la gloria y la honra propia. Se trata de Dios. Entonces, vemos que es muy importante estudiar estos libros porque nos llevan a esta conclusión. Obviamente nos contextualizan. eh, la palabra de Dios nos contextualiza la historia del pueblo de Israel y que obviamente nos ayuda también a entender el Nuevo Testamento. Nos ayudan en la comprensión de la palabra de Dios. Pero también nos llevan a reflexionar, a extraer, como decíamos anteriormente, lecciones espirituales. Y lo más importante que podemos ver aquí es que Dios eh, es el actor principal en la historia, tanto en la historia del pueblo de Israel como también en la historia de cada uno de nosotros. Entonces finalmente vamos a ver un breve resumen de lo que estos libros nos hablan, nos cuentan, comenzando con el libro de Josué. La primera mitad de Josué describe los 7 años de conquista de la tierra prometida y la otra mitad trata con la división de la tierra entre el pueblo. Eso es lo que nos habla el libro de Josué. Jueces, este fue un periodo malo. Los israelitas no echaron fuera a todos los habitantes de Canaán y empezaron a tomar parte de la idolatría de ellos. Fueron 7 ciclos de opresión extranjera, arrepentimiento y liberación. Al final las personas fallaron al no aprender la lección, lo que hablábamos hace un momento atrás. Ruth, un familiar redentor en Booz, redime a Ruth, una moabita, habla de la justicia, amor y la fidelidad del Señor. La historia de Ruth es, podemos decir que los hechos de la historia de Ruth transcurren en el tiempo, en el periodo de los jueces. El primer libro de Samuel nos habla acerca de Samuel lleva a Israel desde los jueces hasta el rey Saúl, o sea, de la teocracia a la monarquía. Segundo libro de Samuel, David como rey, y ahí nos habla acerca del reinado, obviamente el reinado del rey David, de su adulterio y de asesinato. El primer libro de Reyes nos habla de Salomón, de Israel como nación poderosa, y Salomón muere y se lleva a cabo la división de las 12 tribus, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, eso también lo mencionamos. Segundo de Reyes nos habla acerca del reino dividido. Todos los 20 reyes de Israel fueron malos, por lo tanto hay cautividad por Asiria en el 722 a.C. En Judá 8 de los 20 reyes fueron piadosos o fueron buenos, sin embargo también fueron exiliados en el 586 a.C. El primer libro de Crónicas nos habla o nos hace un recuento de la historia de Israel en el tiempo de Salomón. Segundo de Crónicas continúa el recuento de la vida de Salomón, nos habla de la reconstrucción del templo, de la construcción, perdón, del templo hasta la cautividad. Se refiere solamente a la historia de Judá. La diferencia, podrían ustedes decirme, hay mucha similitud o casi todo lo que dice Crónica es lo que dice Reyes, pero tenemos que tener en cuenta que de igual forma nos brindan información distinta. Por ejemplo, el libro de Reyes está descrito de una forma más profética, ¿ya? En cambio, Crónicas está descrito de una perspectiva sacerdotal. Los libros de Reyes se centran más en el reino del norte y los libros de Crónicas se centran en el reino del sur. Entonces tenemos diferentes perspectivas de los mismos hechos, pero de diferentes perspectivas y de diferentes formas de describir los hechos. Esdras nos habla de que Ciro le permite a la mayoría de los judíos regresar a su tierra Israel. Zorobabel guía al pueblo
en el 539 a.C. Esdras regresó más tarde con más judíos y construyó el templo, en el 458 a.C. El libro de Nehemías nos habla acerca de la construcción del muro de Jerusalén. Nehemías obtuvo permiso del rey de Persia para reconstruir el muro en el 444 aproximadamente. Y el libro de Esther es la historia de la liberación de los judíos por la reina Esther del complot de Amán para eliminar a los judíos. Entonces, de esto trata los libros históricos. Y con esto ya damos finalizado el estudio del día de hoy. Hoy día hablamos acerca de la historia del pueblo de Israel. Y que obviamente estos 12 libros nos cuentan la historia desde la posesión de la tierra de Canaán hasta hasta el periodo de la restauración. Espero que Dios les sea bendiciendo. Gracias doy a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con ustedes. Espero que esta información sea de utilidad para sus vidas y que también se animen a poder estudiar, que es muy importante estudiar historia. En los colegios nos enseñan que tenemos que estudiar la historia y una de las razones es para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Entonces, es muy importante que podamos estudiar la historia del pueblo de Israel, la historia que nos presenta la palabra de Dios. Espero que Dios le bendiga, los espero en una próxima transmisión más de este programa a través de la Biblia y que juntos podamos aprender cada vez más de la palabra de Dios. En el próximo programa vamos ya a comenzar con el primer libro de esta clasificación, de esta categoría, que es el libro de Josué. Así que nos estamos viendo en una próxima transmisión y que el Señor les sea bendiciendo.